Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene el placer y el honor de tener aquí a un doctor como el doctor Ayala, que además de su competencia científica y profesional, tiene algo que yo creo que es lo que debemos destacar, y es su trabajo solidario para ayudar a las personas que en determinadas partes del mundo, en este caso en Palestina, en la Franja de Gaza, él de una manera absolutamente desinteresada e incluso, luego nos lo explicará, trabajando en condiciones no exactamente perfectas como puede hacerlo en España o en algún otro país europeo, está ayudando a personas que, insisto, lo necesitan, que están en una situación muy difícil, muy complicada, y que por tanto el trabajo que el doctor Ayala hace allí, en la Franja de Gaza, es realmente encomiable. Yo creo que el doctor Ayala es un ejemplo de cómo, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas que hay en la humanidad y de todas las cosas malas que vemos de determinados dirigentes, siguen quedando personas que, como él, no solamente son buenos profesionales, sino que se entregan con dedicación a ayudar a los demás. Fermín Unzúe es el que le va a presentarnos al conferenciante, y después el doctor Ayala tiene la palabra para hablarnos de su trabajo, insisto, en Palestina, concretamente en la Franja de Gaza, y podremos ver un poco la tarea que hace y también cómo se vive en esa zona complicadísima de Euroasia. Y sin más, Fermín. Muy buenas tardes, señor presidente del Ateneo de Santander, conferenciante don Higinio Ayala Gutiérrez, señoras, señores. El Hogar Navarro en Cantabria, que me honro en presidir continuando la labor de un gran presidente y fundador que está sentado entre nosotros, el señor Ramón Eraso, programa periódicamente conferencias dirigidas en su mayoría a los socios que versan sobre cultura, sobre historia, geografía, realidad social y económica de Navarra. En ocasiones excedemos de los límites de la comunidad foral, ejemplo, meses pasados sobre Camino de Santiago o Año Jubilar Lebaniego, y buscamos aforos más importantes como son los que nos ofrecen centros regionales, especialmente el Centro Castellano Leonés y el Centro Gallego. En otras ocasiones, como en la presente, tenemos una temática que interesa a todos. Hemos buscado por ello este centro, este gran aforo, el Ateneo de Santander, que agradecemos muchísimo, Manuel Ángel, su cesión. No sé cómo calificar Franja de Gaza: horror, barbarie, sin razón, lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos. Pero ello no debe empañar, ocultar que hay otros frentes. Estoy mirando al Yemen, a Siria, a Etiopía, a la Franja de Gaza, también con los mismos horrores, sangre, deportados. El conferenciante nos hablará de la cirugía solidaria en la Franja de Gaza, en un pequeñísimo territorio emparedado, algo así como 350 kilómetros cuadrados, emparedado entre Israel, el mar Mediterráneo, y Egipto, algo así como Santander, Bezana, Piélagos Solares, ida y vuelta, pero en donde se hacinan 2 millones, casi 2 millones de personas que por el bloqueo militar israelita pues carecen prácticamente de todo, de infraestructuras, de
racionamiento de alimentos, de combustible, de electricidad. El tema se inicia muy atrás. Todos hemos leído la No dispares, yo ya estoy muerto, de Julián Navarro. Empieza muy atrás, empieza con la guerra árabe-israelita del año 48, tendríamos luego la guerra de los 6 días, intifadas, y desde entonces yo me recuerdo una frase que dijo un presidente israelita, Isaac Rabin, luego asesinado, que lo mejor es que la franja de Gaza se hundiera en la mar. Pero como eso era imposible, habría que buscar una solución. Han pasado 30 años y la solución no ha llegado. El conferenciante, don Higinio Ayala, si algo tuviera que decir de él, empezaría por algo que escuché a un querido amigo, que fue un gran navarro y presidente de la Diputación Foral, Amadeo Marco y Lincheta, el que a los suyos parece, honra, merece. Es hijo de otro gran Higinio Ayala, en vez de Gutiérrez Palacios, también uno de los grandes de cirugía de la mano, jefe del servicio de traumatología y ortopedia del Hospital de Navarra, presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano y de la Asociación de Microcirugía, que fue investido con título honorífico, lo digo en castellano, pionero de la cirugía de la mano por la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía de la Mano. Higinio Ayala Gutiérrez es médico por la Universidad de Navarra y MIR en el Hospital Virgen del Camino, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. En ese periodo tuvo la fortuna y la honra de compatibilizar sus estudios en el MIR con su padre. Aprendió muchísimo de su padre en ese campo de la cirugía de la mano y de los nervios periféricos. Luego, Higinio continúa su formación en un centro muy prestigioso, el Christine Kaleiner, del Instituto de la Mano y Microcirugía de Louisville, en Kentucky, y posteriormente ya en España, en uno de los grandes servicios de cirugía plástica de España, que es el hospital, que está en el Hospital Central de Asturias. Luego ya vendría a Cantabria, le tenemos en Valdecilla, y compagina esa actividad en la pública y en la privada en asociación con otro gran médico, que es el cirujano Sanz Jiménez Rico. Voy a omitir esa larga lista que tiene, pero tremenda, en su currículum de cursos, seminarios, congresos, pertenencia a asociaciones públicas, y sí destacar el diploma europeo en cirugía de la mano de la Federación Europea de Sociedades de Cirugía de la Mano, mejor puntuación entre 140 participantes de toda Europa. Igualmente, en esa vena altruista, y desde luego ya el desideratum es Médicos del Mundo y Médicos Sin Frontera, sus campañas creo que en Ghana, en la Franja de Gaza, en Latinoamérica, es también la docencia en la Universidad de Cantabria, gratis et amore, como profesor de venia docendi, y anteriormente en la Universidad de Navarra. Y ya le dejo hablar. A todo lo anterior termino, para dejar paso al conferenciante, aludiendo a algo que muchos navarros y de otras comunidades autónomas hemos encontrado en Cantabria: amor, pareja, familia, que nos conducen a esa España mestiza, cruce, simbiosis de culturas y de pueblos a la que todos nos honramos en pertenecer. Dejo a Higinio, yo ya me siento. Al final tendremos, si ustedes quieren, pues coloquio, pueden hacer las preguntas que deseen. Muchas gracias. Pues nada, la presentación casi más larga que la charla.
Así que, bueno, lo primero de todo, dar gracias. Gracias al Ateneo de Santander por darme cabida aquí entre vosotros, ante vosotros, pues para poder hablar de mi experiencia, ¿no? Y dar gracias también a Fermín, que es el que me invitó a poder compartir con todos los navarros aquí en el exilio, ¿no? El pasar un rato de esta tarde juntos y poder, bueno, pues en este caso, hablar de un tema como es la acción humanitaria, ¿no? Em, mm, Todo esto empezó hace ya muchos años en Pamplona, cuando estuve en la Universidad de Navarra, ya como estudiante, y se nos ofreció, bueno, se ofrecieron a, a hacer una pasantía o pasar un verano en Perú. Y entonces, pues a los alumnos, ¿no? Hacer una experiencia de solidaridad en Perú. Y ahí es donde caté un poquito todo esto y es como, pues eso fue como la heroína. Fueron 2 meses en Perú, eh, donde estuvimos 20 alumnos de la Universidad de Navarra y donde nos permitió, pues eso, catar lo que es la solidaridad, el ayudar a otros. Que aunque está implícito en lo que es la carrera de medicina, que es, al final, aprendemos a ayudar a otras personas a nivel físico y emocional, eh, sin embargo, ese pasito de más allá de solidaridad es lo que hace pues que, bueno, pues sea algo diferente, ¿no? Eh, y ahí nació todo. Y a partir de ahí ya, pues uno de mis objetivos dentro de lo que fue la elección de la especialidad de cirugía plástica es la cirugía reconstructiva, es una parte de la cirugía plástica. Y esa cirugía reconstructiva me permitía, o por lo menos dentro de lo que es, aparte de un trabajo del día a día, pues siempre he tenido la cosa de poder aprovechar pues esa parte de la cirugía, ¿no? Pues para ayudar a otros, ¿no? Y siempre lo he tenido en mente. Y lo que pasa es que lo fui relegando. Una vez que terminas el MIR, pues te metes en una vorágine de empezar a trabajar, buscar sitio, ¿no? Hasta que ya pasados unos años, pues coincidí con una persona que trabajaba en Médicos Sin Fronteras y me comentó algo de qué podía hacer. Bueno, quedó ahí, sin más. Hasta que, pues en el 2014, eh, hubo un brote de violencia muy importante donde pidieron en la Sociedad Española de Cirugía Plástica ayuda como cirujano plástico en una misión quirúrgica allá en Gaza. Y ahí es donde, pues, eh, con la ayuda de mi mujer, pues pude decidir el irme allá, ¿no? Y esa fue una de mis primeras experiencias con Médicos Sin Fronteras, que a partir de, bueno, dentro de un ratito os la cuento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de qué es la acción humanitaria, brevemente, para centrar un poquito lo que es la charla, la conferencia. ¿En qué consiste Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que, aunque sea ampliamente conocido, que os voy a contar un poquito más en detalles de lo que es la organización en sí, y luego, pues, nuestro proyecto en la Franja de Gaza, ¿vale? Acción humanitaria, a diferencia de la cooperación al desarrollo, es un gesto solidario de sociedad civil hacia sociedad civil, de persona a persona. Es decir, lo que importa o lo que ponemos en el centro de nuestra atención son las personas. ¿Para qué? Para intentar preservar la vida de otras personas o aliviar el sufrimiento. Eso es lo que llamamos como acción solidaria, acción humanitaria, perdón. No aspira a transformar una sociedad como sí son los proyectos de cooperación al desarrollo, que van, pues, de organizaciones a estados o a otras organizaciones, sino que, como os he dicho, nuestro foco son las personas. ¿Qué es Médicos Sin Fronteras? No, creo que no tiene, bueno, es ampliamente conocido lo que es Médicos Sin Fronteras, no tiene mucha más carta de presentación que la que posiblemente podéis conocer a través de todos los medios, puesto que es una de las grandes o mayores organizaciones médicas de ayuda humanitaria que existen en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión como organización médico-humanitaria? Pues el atender a víctimas de catástrofes naturales o también de conflictos bélicos, principalmente, sin discriminación de raza, ideología ni religión. Médicos Sin Fronteras tiene una historia ya de más de 50 años, nació en el año 71. Fueron dos personas las que iniciaron Médicos Sin Fronteras a raíz de dos personas integrantes de la Cruz Roja, ¿vale? Que estuvieron en un conflicto bélico y que dentro de la Cruz Roja hay un mandato que es digamos,
no transmitir o no difundir aquello que ves, sino que simplemente atender, ¿no? Hoy en día, Médicos Sin Fronteras tiene más de 500 proyectos en unos 75 países alrededor del mundo. Es un movimiento internacional, es decir, que tiene una proyección mundial y además a nivel organizativo está dividido en 21 secciones internacionales diferentes con autonomía tanto de decisión sobre qué proyectos se hace y autonomía en cuanto a la ejecución de los mismos. Una de las características de Médicos Sin Fronteras es que la mayor parte de los fondos que se reciben son dados por los socios, es decir, un 99% está recaudado con donaciones de los socios. Solo un 1% se recibe a través de las instituciones públicas. ¿Eso qué conlleva o qué condiciona? Pues una independencia de acción. No tenemos que rendir cuentas a ningún Estado, solamente a nuestros propios socios. Y eso lo redunda en que la elección de aquellos proyectos o aquellos países o personas a los que se quiere ayudar, pues no esté condicionado por ningún agente externo y sea siempre las decisiones a nivel interno. Por ejemplo, eso significa que toda esa financiación que se recibe se dedica casi mayormente o casi exclusivamente a lo que es la ejecución de los proyectos en sí mismo. Se intenta seguir la máxima del 10% de gasto exclusivamente en administración, es decir, en lo que es pues las sedes centrales de los países donde se toma todo tipo de decisiones, y el resto, casi el 90%, dedicado a los proyectos en los sitios. De toda esa financiación que recibimos, casi 3/4 partes se dedican a víctimas de conflictos bélicos, ¿vale? Conflictos bélicos que, bueno, hoy está a la orden del día la guerra de Ucrania, que quizás tapa pues otros conflictos bélicos que puede haber en todo el mundo. Como ya he dicho antes, Fermín, pues Yemen, Siria, todavía existe violencia en todos estos países, ¿no? Entonces, es decir, que está a la orden del día. Sin embargo, no solo dedicamos dinero a lo que son conflictos bélicos, sino también a otros tipos de proyectos, como son pues, también la atención continuada. Casi el 50% del gasto que tenemos en estos proyectos está dedicado a personal que se intenta contratar siempre en el sitio de ejecución del proyecto. Otra de las características, y quizás está en el ADN de Médicos Sin Fronteras, es el testimonio. Es decir, como ya os he dicho antes, estas dos personas que eran de la Cruz Roja deciden fundar Médicos Sin Fronteras debido a que no tienen esa capacidad operativa de poder dar testimonio de aquello que han visto, esos horrores que han visto de la guerra y que no lo reflejan en los diarios ni en las televisiones de la época, en el año 71. Entonces deciden fundar para, aparte de dar asistencia médica, dar también testimonio de todo aquello que se ve. Y ya pasamos a lo que es el contexto geográfico de lo que es la Franja de Gaza, que ya nos ha adelantado antes Fermín. Y todo este conflicto bélico nace ya pues justo después de la Primera Guerra Mundial, que es donde se funda el mandato británico de Palestina hasta el año 48, que es donde empieza que después del año 48 digamos, la ONU decide que este mandato británico o parte del territorio del mandato británico se ceda a los judíos para crear el nuevo Estado de Israel. Y entonces, de esa manera lo que fue crear un montón de gente refugiada, de árabes refugiados que tuvieron que refugiarse en la zona de Cisjordania y también en la zona de Palestina. Posteriormente, en la Guerra de los 6 días, todo ese territorio palestino se redujo en superficie, quedando casi prácticamente con la imagen que tenemos hoy en día de lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania. Aún así, en la zona de Cisjordania ha habido también, o está habiendo en la actualidad, desde hace décadas, asentamientos judíos que hacen que todo ese territorio se vaya reduciendo cada vez más y aumente lo que es la presión a nivel del conflicto social que hay derivado de todo esto. La Franja de Gaza, geográficamente, ¿cómo es? Pues lo que ha dicho. Son 35 kilómetros de largo,
por unos 10 kilómetros de ancho, más o menos, 10-15 kilómetros de ancho, y en donde viven pues unas 2 millones de personas, casi todos refugiados. Os podéis imaginar que eso es pues un polvorín social, porque además en lo que es en la Franja de Gaza hay bastante carestía, dependen sobre todo de la ayuda internacional, no tienen casi producción propia de muchas cosas, con lo cual pues dependen de todo aquello que les traen del exterior, mayormente. En la segunda intifada, además, lo que hizo Israel fue cercar físicamente lo que es la Franja de Gaza. Levantó un muro de hormigón de unos 10 metros de alto alrededor de todo el perímetro de la Franja de Gaza y delimitó a nivel marítimo un límite de 5 millas marítimas donde podían faenar los barcos de los gazatíes. Esto es una foto de lo que te encuentras cuando cruzas la frontera de Gaza. Eso es un muro de hormigón de 10 metros de alto. Impenetrable. Y ese es el paso, lo que es el paso de Erez, que es una vez que se pasa la frontera, se hace la entrega de pasaportes, te sellan el sello y pasas hasta poder entrar dentro de lo que es un corredor de kilómetro 200, como si fueras, pues estuvieras dentro de una cárcel, básicamente. Y esta es la sensación que es. Y tienes que ir caminando con tu maleta durante kilómetro 200 para llegar al primer taxi que te lleve al centro de Gaza. Bueno, hablando un poquito de historia actual, después de esta segunda intifada que terminó en 2005, ¿qué pasa con todo este polvorín social? Pues hace que cada vez se radicalice más toda la población. Y esa radicalización hizo que Hamás ganara las elecciones en 2006. Hamás, ya lo conocéis, es un partido político islamista radical que lo que pretende es recobrar todas las tierras previas a ese año 48 para todos los palestinos, es decir, que implícitamente lo que está diciendo es que no reconoce el Estado de Israel como tal. Y eso lo único que lleva es pues, a un conflicto irresoluble. En 2008, ha habido diferentes brotes de violencia por los dos lados, sobre todo en respuesta a los cohetes lanzados por Hamás desde el lado gazatí. Una de ellas fue la operación de plomo fundido en 2008, que se saldó con 14 israelíes muertos y 1.400 palestinos. ¿Por qué lo pongo? Porque comparando con las siguientes escaladas de violencia, vais a ver que se van aumentando el número de muertos, de heridos sobre todo, y eso, sobre todo, los muertos al final son muchos muertos, causan mucho dolor, pero están muertos. Sin embargo, lo que estresa a un sistema de salud público son todos los heridos que generan. Y hay que atender a todos estos heridos y las secuelas de lo que queda. La diferencia de las últimas actuaciones del ejército israelí sobre la zona de la Franja de Gaza ha sido la destrucción de infraestructuras civiles. Es decir, lo que es el agua potable que tienen en Gaza viene de las desaladoras que tienen, pues fue destruida por los misiles israelíes. El aeropuerto ya dejó de existir también. La central eléctrica está muy mermada por todos los misiles que han ido lanzando. Y eso al final lo que hace es que estrese toda esa vida del día a día que tienen los gazatíes. En cuanto a lo que es la infraestructura sanitaria, en este año 2014, que es la primera vez que fui ahí a Gaza, el saldo fue que de 13 hospitales que había, quedaron 2 menos, derribaron 2 hospitales, 10 clínicas de atención primaria, 34 centros de salud se obligaron a cerrar, 12 ambulancias fueron destruidas por el impacto directo de los misiles y más de 50 sanitarios murieron en estos 50 días. Para que os hagáis una idea un poquito de todo esto, os voy a poner unas fotos aunque con ver la televisión y ver un poquito cómo es la guerra de Ucrania, os podéis hacer una idea de lo que es el día a día allá. Y es esto. Pues estos son barrios periféricos que están cerquita de la frontera. Los dirigentes de Hamás utilizan este tipo de estructuras civiles, de pisos, de casas cercanas a la frontera para lanzar los cohetes al lado israelí para intentar hacer el mayor daño posible. Entonces lo que hace Israel es devolver ese ataque de manera lo más dirigida posible
tiene sus drones y sus sistemas de detección que saben perfectamente de qué edificio han lanzado los misiles y devuelven el ataque, pues derribando el edificio de donde han salido los misiles. Dicen que nos decían que son ataques incisivos, es decir, que atacan directamente al edificio pero vamos, eso no es así. Como veis, los daños colaterales son pues bastante grandes. El modus operandi de la defensa israelí es que mientras no avisan los gazatíes de que lanzan los cohetes, ellos avisan a la gente que vive en esos edificios para que desalojen el edificio, les dan unos 5 o 10 minutos y luego lanzan los misiles. Y a veces no es así, evidentemente. Este no es un hospital, es un centro de atención a discapacitados que sí que les dio tiempo a desalojar a toda la gente que estaban ahí, pero el desalojo fue bastante dramático, saliendo gente en camas, en sillas de ruedas, o sea, nos estuvieron contando la gente de allá y la verdad es que te ponía los pelos de punta. Bueno, un centro de salud derribado. Mezquitas también, o sea, ahí no se distingue. Por mucho que dijera el gobierno que son ataques incisivos, como dicen, pues ahí no se distingue. Y este es un vídeo un poco que hice para que veáis un poco el nivel de destrucción después pues eso, de estas escaladas, ¿no? De pues 40, 50, 60 días bombardeando ciudades como estas, ¿no? ¿Cuál fue nuestra labor allá de atención quirúrgica? Ya centrándonos un poquito en el proyecto sanitario de Médicos Sin Fronteras. Bueno, en el 2014 yo he ido 4 veces, 2014, 2015, 17 y 19. La del 2014 fue justo cuando se inició esta escalada. Y la cirugía lo que consistía básicamente es atender a pues, todas las víctimas de impactos directos de bombas, metrallas o balas de francotirador. O también a veces pues, por el aplastamiento de derrumbes de edificios. ¿Vale? Como veis, no quiero poner muchos casos de pacientes que no los voy a poner, pero para que veáis que, pues, que esta violencia lo que provoca son, digamos, heridas de alta energía que llamamos nosotros, que son grandes destrucciones de miembros, ¿no? Y eso hace que la cirugía reconstructiva en este caso pues sea súper necesaria. El servicio que tienen allá de cirugía plástica, pues evidentemente no da abasto. Son 6 cirujanos plásticos nada más en todo Gaza, en el sistema público de Gaza, y no dan abasto. Cuando hay pues hay, como he visto, 11.500 heridos en 50 días, pues no dan abasto para poder tratar todo este tipo de heridas, y aparte tampoco tienen todos los conocimientos como tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo organizamos nuestro trabajo allá? Por ejemplo, estos 50 días lo que se dividieron fue el trabajo son 3-4 semanas de trabajo por cada cirujano. Se intenta hacer un equipo de trabajo de cirujano, anestesista, que trabajen juntos, y el resto de que son expatriados, es decir, que venimos de fuera. En este caso estuve yo allá junto con una anestesista chilena. Y sin embargo, el resto de personal sanitario es todo allá, son todo palestinos. Intentamos solapar estas 3-4 semanas con el equipo anterior para que el día que sale el equipo que ha estado trabajando y entra el nuevo, se puedan comunicar y pasar la información, de tal manera que se puedan comunicar los casos pues, que quedan pendientes de operar, casos conflictivos, planificar un poquito los casos que quedan por hacer, ¿no? Durante estas 3 o 4 semanas, yo estuve un poquito más de 3 semanas en 2014, operé 55 pacientes y casi todo eran pues, grandes cirugías, grandes amputaciones y amputaciones de piernas, brazos, y eso hacía que las cirugías reconstructivas que hacíamos pues, eran pues, muy prolongadas, muy largas, y la verdad es que acabé físicamente bastante agotado. ¿Dónde operábamos? Pues en 2 sitios principalmente. Médicos Sin Fronteras tiene hospitales de campaña que se pueden desplegar en 72 horas haciéndolos completamente operativos. Por fuera tiene aspectos de tienda de campaña, son tiendas de campaña grandes. Sin embargo, son hospitales son, digamos, entornos donde se puede hacer una cirugía con relativa... no digamos estándar, con características estándar, pero con unas garantías de poder realizar la cirugía en condiciones, ¿no? Esto sería un quirófano de campaña con luces satélite,
Y esto sería ya pues en ejecución con la anestesista. Y pues cómo se ve un quirófano de campaña, ¿no? A diferencia del otro quirófano donde trabajamos, que era en la unidad de quemados de ahí del hospital de Al-Shifa, de Gaza, el más importante de allá, de los 13 que había, y nos cedieron pues uno de los quirófanos de los 2 que hay para poder trabajar. Y esto ya es un quirófano pues mucho más parecido a lo que es un quirófano en un hospital pues ya de primer mundo, ¿no? Cuando he dicho antes lo de que Gaza vive de la ayuda humanitaria, los hospitales principalmente están dotados gracias a casi al 100% de la ayuda humanitaria. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que pues me hicieron un tour por todo el hospital, ¿no? Y bueno, por los quirófanos del hospital, y pues estuvimos viendo, ¿no? El quirófano de neurocirugía, por ejemplo, dependía de la Agencia de Cooperación Internacional de Italia. Entonces se veía ahí la bandera de Italia por todos lados y tenía casi hasta mejores instrumental casi que el que tenemos aquí en Valencia. Bueno, aquí no, que aquí va muy bien, ¿no? Pero vamos, un material y una capacitación que no tiene nada que envidiar a ningún hospital de Europa, vamos. Esto sería pues un día de quirófano ahí, con el paciente ya para operar. El equipo, como os he dicho, quirúrgico es mayormente palestino. El anestesista, en este caso, de otra misión, es estadounidense. Y yo, el cirujano, el resto de sanitarios son todos palestinos. Y no sé, me imagino que os sorprende que no hay ni una mujer ahí en sanitario, ¿no? Y es porque es un país islamista. Es islamista y además, con los pasos de los años, pues se ha ido radicalizando más todo el tema islamista. Eso hace que a nivel social también afecte. Y sobre todo a nivel de trabajo. Es decir, que estaba mal visto que las mujeres trabajen, aunque había mujeres trabajadoras, pero mayormente los que trabajan son los hombres, los que traen el dinero a casa, ¿no? Y esto, pues nada, es para que veáis que se mantiene la esterilidad, o sea, es decir, que es un entorno que, vamos, que yo trabajaba sin tener que pensar en otra cosa más que en los casos. Es decir, que podía trabajar perfectamente y, como os he dicho antes, pues eso, casos pues, que nos llevaban bastantes horas, sobre todo en esta campaña, ¿no? Sin embargo, en las otras 3 campañas en las que estuve atendiendo, en el 15, 17 y 19, ya no había, en esos años no hubo una escalada bélica como tal, no había conflicto bélico, más que pequeños brotes de vez en cuando que no generaban ni heridos ni muertos. Y entonces el proyecto que lleva funcionando Médicos Sin Fronteras desde el 2001, es decir, ya lleva bastantes años funcionando, es un proyecto de cirugía reconstructiva, pero como atención continuada, es decir, como apoyo a este servicio de cirugía plástica que no daba abasto a todo aquello que la población generaba. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues atendíamos, aparte de lo que son las secuelas de los conflictos bélicos, porque muchas veces de este tipo de heridas requieren no solo una, sino 2, 3, 4 o 5 intervenciones, sino también pues urgencias, quemaduras. Dices tú, pues quemaduras son una cirugía sencilla que lo pueden realizar allá, ya. Pero el problema es que, como os he dicho antes, estas escaladas bélicas lo que hacen es, las últimas, atacar a todas las infraestructuras. Ya os he dicho también que destruyeron la central eléctrica. Eso significa que cada familia tiene que generar su propia electricidad con generadores de gasolina, de gasoil, pues sistemas eléctricos obsoletos. Las familias que hay son familias numerosas, es decir, que son familias que muchas veces tienen 5, 6, 7 hijos y no pueden atender a todos los hijos. La vida se hace casi todo en la cocina y cuando toca pues estar en familia, que es casi siempre están en casa, pues lo que provocan son muchas quemaduras eléctricas por estos sistemas obsoletos y por otro lado también quemaduras por escaladura, de que tienen ahí la cocina, están los niños por el medio y es un golpe al cazo y acaban los niños escaldados, ¿no? Cirugía reconstructiva programada es pues de la lista de espera que no pueden asumir el propio servicio de cirugía plástica, pues nosotros asumíamos lo que podíamos, ¿no? En aquellos casos sobre todo complicados donde sí que podíamos dar una ayuda, o sea, una ayuda cualitativa en cuanto a lo que es el servicio de cirugía plástica de allá. Y luego también, en mi caso, pues cirugía de la mano. Un detalle, por ejemplo, malformaciones congénitas, aquí se ven poquitas, muy poquitas, la verdad es que en Valdecilla opero 3, 4 o 5 niños al año con malformaciones congénitas, ahí está la orden del día, porque tienen familias numerosas, en muchas familias y tienen todos los hijos que vienen.
aquí no. Y entonces, pues lo que hacemos son, pues eso, malformaciones polidactilias como esta. Este es el posoperatorio inmediato, o sindactilias, que son los dedos juntitos, los dejamos. Esto es un niño que operé un año y 2 años después, al volver, pues me volvió a la consulta, a la clínica, y se enteró que había venido yo por allá y aproveché y le hice una foto al niño, ¿no? Y lo que sí es verdad es que una de las gozadas que es el hacer solidaridad, el ayudar a la gente, el saber que tú vienes, o sea, los pacientes al saber que tú vienes desde tan lejos, ¿no? Para echarles una mano y ayudarles en lo que pueden, eso se agradece, lo agradecen muchísimo. Y cuando se enteraron de que a la segunda vez volví, pues no se habían enterado, pero sabían que iba a volver una tercera vez y una cuarta vez. Pues la cuarta vez, cuando ya llegué por allá, se habían enterado, porque además los enfermeros con los que trabajo son gente que a nivel social trabajan muy bien, hacen mucho contacto con los pacientes, y esos pacientes que sabían que necesitaban una segunda, una tercera, una cuarta intervención, incluso alguno de ellos esperaba que yo volviera para poder operarles de nuevo, ¿no? Y eso es algo que la verdad es que te llena de orgullo. No te tiene por qué llenar de orgullo, pero yo soy humano y entonces a mí esas cosas pues me gustan. Y a quién no le gusta, ¿no? Bueno, una cosa muy importante también que hacemos en Médicos Sin Fronteras es no atender solo a nivel quirúrgico, porque yo voy allá 3 semanas, o el equipo que viene sigue otras 3 semanas, otros 4 semanas del mes, lo que haya en el contrato que tengan, ¿no? Como dijéramos. Pero sin embargo, la gente que trabaja allá sigue trabajando. Y es un proyecto que trabaja constantemente y continuamente. Y no solo hacemos cirugía, sino que hacemos también terapia posquirúrgica. Tenemos, aparte de que nos dejaran estos quirófanos, nosotros tenemos 5 clínicas repartidas por todo Gaza, toda la franja de Gaza, 3 en la propia ciudad de Gaza y otras 2 en otras 2 ciudades más importantes de la franja. Son clínicas de atención a los posoperados o a las quemaduras de manera urgente, y son consultas de cirugía reconstructiva exclusivamente. Pero como veis, pues se parece mucho a lo que es un centro de salud. Es decir, tienen pues su consulta con el médico. Tenemos un médico palestino también, que es un médico de familia, bueno, un médico general, como si dijéramos, ¿no? Que se encarga de coordinar toda la atención a los pacientes y de darle toda la medicación que necesiten y que nosotros ya hayamos pautado. Y luego están las salas de curas que están habilitadas, como ves, en este caso con un biombo, pues para poder realizar las curas de manera, bueno, pues lo más dentro del estándar de lo que es en Gaza, pues bastante bien, ¿no? Incluso para tratamiento de quemaduras tenemos manera de proporcionar analgesia, es decir, el problema de las curas de las quemaduras es que duelen mucho. Son lesiones que ya de por sí son muy dolorosas, y lo que intentamos es hacer que eso todo que provoque el menor dolor posible, lo que es el tratamiento de lo que es la cura de la quemadura, ¿no? La gran mayor parte de las quemaduras que vemos son en niños. Entonces, muchas veces un adulto pues puedes aguantar el dolor que te puede producir, o aguantar como se pueda, pero sin embargo un niño no. Entonces, en este caso tenemos a uno de las labores del anestesista no es hacer solo los preoperatorios y atender luego al quirófano, sino estar con nosotros también a veces en las curas cuando se necesita, sobre todo en niños pequeños. Otra de las actividades que tenemos como en nuestra clínica, es que en el primer piso de este edificio tenemos habilitadas un par de salas de fisioterapia para cirugía de la mano, sobre todo. Y aquí, como veis, están los 2 puestos de los fisioterapeutas donde hacen toda la terapia de cirugía de la mano. Ahí tiene sus tablas para poder realizar los ejercicios. Y como ves, pues lo bueno de la cirugía, de la fisioterapia en cirugía de la mano, es que es, bueno, pues eso, muy manual, ¿no? Muy de mover, hacer ejercicios para agilizar la mano, y entonces con pocos elementos y elementos a disposición muy sencilla, se pueden conseguir grandes avances en lo que es la recuperación de la función de la mano. No se requieren grandes máquinas ni muchas maquinarias, como se puede utilizar a lo mejor en servicios de alto nivel, ¿no? Estos fisioterapeutas están muy bien formados y son gente que pues muy trabajadora y que nos ayuda mucho en quirófano. Tanto que muchas veces cuando operamos, por ejemplo, y necesitamos poner una férula, que aquí ponemos, por ejemplo, una férula de yeso, y luego
en el quirófano digo, y luego lo remitimos al servicio de rehabilitación para que le coloquen una férula más definitiva, ahí lo teníamos a mano. Venían directamente a nuestro quirófano a colocar la férula directamente una vez que habíamos terminado la cirugía, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, aquí no lo tenemos. Me hubiera encantado tener, o sea, me encantaría tener esto aquí en Valdecilla, pero esto es imposible. Sin embargo, allá, pues en este caso, al tenerlo tan cercano, pues así de sencillo. Y otro de las actividades que realicé, aparte de lo que es la cirugía, fue la formación. Es decir, digamos que aprovecharon los cirujanos plásticos de allá y al verme una serie de técnicas que ellos no conocían, pues para que les diera algo de formación. Es decir, que no solo hacemos atención sanitaria, sino también hacemos algo de formación. No todo era operar todos los días, sino que tenemos algún día de descanso y ese día de descanso pues aprovechábamos para dar algunas charlas formativas. Y eso es todo. Esta charla la había planteado un poquito dando pequeños retazos de alguna cosa y lo que realmente saca jugo es ahora, en la charla posterior. Así que os animo a preguntarlo todo lo que necesitáis. Iniciamos el turno. Yo para romper el hielo le haría la primera. Lo comentaba hace unos días en una entrevista que publicaron de Higinio en el Diario Vasco, cuando marchabas a la campaña del 19, entre las muchas cosas que le preguntan y sus respuestas hay una que dice que lo que más le impresionan son los ojos de los niños, las miradas de los niños. La pregunta es, ¿hay un gran porcentaje de niños, sobre todo en esa gran operación del año 14, de margen protector con 11.000 heridos y de un porcentaje importante de niños a los que atender, bien por heridas de bombas? Pues yo, la verdad es que era un desconocedor de lo que es la atención sanitaria en conflictos bélicos hasta que llegué ahí. Yo hasta entonces había estado en Perú, en Ecuador y en África, y siempre eran cirugías programadas, cirugías en entornos pobres, pero sin estos conflictos, ¿no? Y el enfrentarme a todo eso, la verdad es que te das cuenta que lo que aparece en las televisiones, en el telediario, pues viene todo de golpe, ¿no? Y yo me imaginaba, pues eso, gente joven, de combatientes, y para nada, ¿eh? Era pues todas las franjas de edades operé, desde gente muy mayor a niños, pues sobre todo por derrumbes de edificios, pues piernas aplastadas, todas las franjas de edades. Ancianos, gente anciana que no puede escapar de las casas, gente joven con impactos de balas de francotirador, o sea que de todo tipo. Entonces todo lo que más te impresiona siempre son los niños porque son quizás es lo más inocente, las personas más inocentes que hay, ¿no? Que no entienden por qué estas cosas les está pasando. Uno de los grandes de las grandes consecuencias de este perímetro que cerraron de hormigón es que eso fue en el 2001, estamos en 2022 y hay una generación entera que ha nacido dentro de Gaza y no ha salido de Gaza. Y eso es un polvorín. Es un polvorín, hablando de niños. Pero sí, y luego, sobre todo en las otras 3 misiones, traté muchos niños con quemaduras, por lo que acabo de comentar, ¿no? Que eso no es directamente, no son bombas ni son derrumbes de edificios, son consecuencias de que, de que la central eléctrica está destruida y de que tienen que generar la electricidad en casa, de que tienen que hacer la comida pues con el camping gas en casa, con el queroseno, y eso al final pues no es una consecuencia directa, pero es una consecuencia indirecta de todo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Llevamos pasando el micro. ¿Os animáis? El profesor Ramírez Adaba, José Luis. Muchísimas gracias por esta estupenda conferencia, sobre todo para los que siempre vemos lo que viene por la televisión y lo que lees, etcétera, y es muy distinto, ¿no?, al que lo ha vivido directamente como es tu caso.
aparte que yo soy paciente tuyo y sé cómo trabajas la mano, ¿no? La pregunta sobre todo que me interesa es, has dicho que allí hay un personal sanitario muy bien formado. ¿Y dónde se forma? ¿Tienen universidad allí o cómo lo hacen? Sí, tienen permisos de formación. Es decir, ellos tienen tienen la Facultad de Medicina con sus profesores y al final son 2 millones de habitantes. Es decir, y tienen sus escuelas, tienen, vamos, un sistema de educación, pues como van al colegio los niños como aquí, con sistema de educación. Y la facultad también tiene Facultad de Medicina, pero hasta cierto punto. Es decir, que ellos saben perfectamente que el conocimiento que tienen es el conocimiento que tienen hasta ahora. No tienen ese acceso. Aquí, por ejemplo, cuando te formas como médico especialista, tienes capacidad de poder ir a hacer rotaciones, que se llaman, que es visitas o pasantías a otros hospitales de España o del extranjero, pues para conocer otras técnicas que no se hacen en tu hospital. Pues ellos, el problema es que esas pasantías, esas no las tienen. Entonces, tienen que pedir permiso a Israel para que les den una especie de visado. Sí, no, y eso solo para educación. Tienen que pedir un visado para poder salir al extranjero y justificar, además, con sus estudios, y luego tienen que volver en un periodo determinado de tiempo porque tienen un visado que se les acaba. Entonces ahí se van a formar la gran mayoría a Egipto, porque lo tienen justo al lado, que también tienen, pues para lo que es el estándar de allá está bien. Y también tenemos mucho contacto con Alemania y Francia. Tienen ahí, y eso depende mucho de la ayuda de la cooperación internacional. Como os he dicho antes, viven mucho, no solo económicamente, sino viven con proyectos de cooperación a nivel de formación también, por ejemplo, a nivel sanitario. Entonces, hay hospitales de Alemania, y yo lo sé porque he coincidido con otros médicos allá y otros cirujanos o cirujanas que eran alemanes, franceses y que tienen me comentaban cómo hacían con esos proyectos de cooperación. Había de hecho un cirujano plástico con el que estuve yo trabajando que estaba de residente y se fue a formar al terminar la residencia a Alemania. Ha estado 2 años y ha vuelto de nuevo. Para el tema médico también tienen que pedir un visado. Por ejemplo, tratamientos de cáncer que no tienen en Gaza porque no tienen el material suficiente para poder tratarlos, tienen que pedir permiso para poder cruzar la frontera y que les atiendan en Jordania. Tienen que cruzar 2 fronteras, la de Gaza a Israel y luego la de Israel a Jordania. ¿Alguna otra pregunta? Zacarías. Si Gaza está cerrado con un muro de 10 metros de altura, ¿por dónde entran las bombas? Esa es una pregunta. Por los túneles. Hay muchos túneles. Y la otra es, ¿no producen nada? Producen lo que puede dar una zona desértica, pues con regadíos y ganadería. O sea, la ganadería vive de eso, pues es un sitio desértico. Desértico porque no tiene, y los regadíos que tienen son muy... Si tú ves una imagen de Google Maps y ves la franja de Gaza, ves el lado israelí todo verde, absolutamente verde. Y sin embargo ves la zona de la franja de Gaza y es un desierto, porque realmente es así, es un desierto. A no ser que tú lo conviertas con regadíos en tierra fértil. Ninguna industria. Poquita. Como tal, o sea, la industria que puede dar... sí que hay intercambio de material, es decir, hay 2 fronteras que están abiertas, una de personal y otra de material. Y entra material, entra industria como tal, no la industria que tienen ellos, o sea, una industria básica, digamos. Sí, la otra pregunta es... De autoconsumo, digamos. Industria de autoconsumo. La otra pregunta termino, que yo tengo mucha relación porque viví 4 años en Perú y tengo muchos contactos. En Perú, ¿dónde estuviste? En Chiclayo, en el norte. En el norte, Piura. Exactamente, Chiclayo. cerquita. Un poco más al sur de Piura. Muchas gracias y felicitaciones porque ha sido muy instructivo y sobre todo que se ve lo que somos los españoles fuera de España. Se nota. Gracias. De las sedes internacionales, la más grande, evidentemente, de Médicos Sin Fronteras es en Francia, que es la casa madre, digamos, pero la segunda más grande es España. O sea, la solidaridad del pueblo español está ampliamente reconocida en todo el mundo, vamos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Señor Eraso. En primer lugar,
Mi felicitación por su conferencia. Yo realmente no conocía, como usted lo ha expuesto, la Organización de Médicos Sin Fronteras. Esa labor humanitaria sí era conocida. Conozco Israel, pero no la Franja de Gaza. Y mi pregunta es, ¿tienen alguna colaboración del Estado de Israel con Médicos Sin Frontera? No, cero. La única colaboración es que nos dejen pasar la frontera. ¿Les facilitan la tarea a Médicos Sin Frontera para efectos, por ejemplo, de traslados o incluso de suministro de medicamentos o de otros artilugios? No, a ninguna ONG les Porque facilita nada. Israel, según tengo entendido, tiene una técnica muy avanzada en hospitales. Ujú. Sí, sí, son de los número 1 de todo el mundo. Es un estado ahora mismo puntero a nivel mundial en tecnología y en conocimientos médicos, vamos. Pero entonces Israel no conoce o no interviene favoreciendo la acción de Médicos Sin Fronteras. No, no porque es una ONG. Lo único que nos facilitan es el paso por la frontera, nada más. Muchas gracias. Y mi felicitación. Muchas gracias. Ibarrondo. Sí, yo quería preguntar que en realidad quién es el culpable de esta situación. Me estás preguntando una pregunta muy difícil de responder y a la que yo creo que tampoco estoy muy capacitado. Porque esto está enquistado de una forma Está enquistado desde hace... Está enquistado de una forma que no se le ve la solución y por lo que deduzco que se está contando, esta población está creciendo con mucha velocidad y se está aumentando de tal manera que eso, cuando explote, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, va a explotar de dos maneras. Porque esta gente no puede seguir viviendo así. No, hay digamos, dos crisis sociales en los territorios palestinos. Una es en la Franja de Gaza y otra es en Cisjordania. Como os he dicho, un poco la historia del nacimiento de todo este conflicto. En la actualidad, aparte de la Franja de Gaza, que hay un problema social, pues porque la población sigue aumentando la población. Yo cuando estuve en 2014 eran 1.800.000, ahora son más de 2 millones en 5 años, o sea, 10 años. Y con la imposibilidad además de salir de ese territorio, es decir, les imposibilitan salir de ese territorio y refugiarse en otro país. No tienen salida a otro país. En Ucrania, por ejemplo, con la guerra de ahora, hay millones de refugiados, están repartidos en toda Europa, pero pueden salir. En la Franja de Gaza no, son 2 millones encerrados. No, por mar no. En esas 5 millas de perímetro que tiene el mar hay un montón de fragatas israelíes y además se oyen disparos por las noches del mar, de cañones, de avisos a los barcos que están faenando. La solución, si no la encuentran ya... O sea, sí... Hay muchos intereses económicos y hay muchos intereses que incluso ni nosotros lo sabremos, que están por ahí escondidos, que hacen que esto no fructifique y que interese seguir así. Bueno, ahí en la Franja de Gaza y en cualquier otro sitio, ¿eh? En Yemen, por ejemplo, en Siria. Hay que estar ahí. Lo bueno que tenemos es que Médicos Sin Fronteras es una asociación bastante grande, se gestiona bastante bien el presupuesto y lo que recibimos de dinero y yo creo que más o menos se elige bastante bien los proyectos. Sí, hombre, sí, hay muchísimas. Hay muchas. Nosotros quizás seamos la más grande a nivel médico, pero hay un montón de... De hecho, en Gaza, en lo que es la ciudad, hay lo que llaman el Green Belt, que es el cinturón verde. Es una zona central de Gaza donde están todas las ONGs y no sé si en Google Maps se ve o en alguna otra... No sé si en Google Maps, yo creo que no. Pero se puede ver todas las casitas que hay, que son casi todo sedes de organizaciones humanitarias. Desde la ACNUR hasta... O sea, está la ACNUR ahí. La ONU está metida ahí dentro en la Franja de Gaza. O sea, que imaginaos.
pero hay un montón. Yo cuando estuve allá me di cuenta de, porque digamos, es como un caldo de Abequerén. Está toda la acción humanitaria concentrada en una ciudad pequeñita. Y lo bueno que tienen las ONGs es que se intentan ayudar muchas veces entre unas y otras, ¿no? De hecho, mi primera misión fue una ayuda entre Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras porque se quedaban sin cirujano y yo ya había hecho mi labor allá con Médicos del Mundo y entonces empecé a trabajar con ellos. Me di cuenta, al tener ese contacto con otras ONGs, de la dimensión que tiene la solidaridad a nivel mundial, ¿no? De la cantidad de ONGs que hay que se dedican a esto, no solo al tema sanitario, sino a otros temas, ¿no? Don José Luis, quería. Una pregunta casi ociosa, pero la has explicado muy bien cuando has dicho que están esperando a que vuelvas para ir a darte las gracias, ¿no? De lo que Bueno, les has eso hecho. es un poco, sí, lo he dicho así un poco pretencioso, pero bueno. Bueno, esto enlaza con la pregunta política que hacía nuestro compañero. Vosotros llegáis allí y os respetan, os admiran, os ayudan, todo. ¿Notáis alguna vez, se percibe, porque indiscutiblemente hay un odio, tiene que haber un odio, más o menos expreso, soterrado? ¿Lo percibís también o eso no? Yo odio ahí no he visto nunca. No. No, a ver, al final es población y de todo hay en la vida del Señor. Es decir, que la gran mayoría sabe que Gaza y la población de ahí subsiste gracias a la ayuda humanitaria y nosotros somos, digamos, los garantes de esa ayuda humanitaria. Entonces ellos nos ven a nosotros como ayuda. Pero no todo el mundo nos ve así. Nos ve también, hay gente que como todo, pues eso, que nos ve como los occidentales que venimos aquí a seguir instaurando un sistema que se va replicando a lo largo de los años, que mantienen un status quo que ellos no quieren, ¿no? Claro. Entonces eso quizás directamente no, pero sí que me lo han comentado como que no todo el mundo... O sea, claro, digamos que nosotros vivimos también una burbuja, que Ya. es la burbuja de nuestro Propia. entorno, tanto de compañeros trabajadores de ahí palestinos como los pacientes que vienen a recibir nuestra ayuda. Entonces, eso al final es una burbuja. Pero sí que nos cuentan que no todo es así, que hay mucha gente que quieren romper todo esto pues porque lo único que hacen es seguir manteniendo un sistema que a ellos no les beneficia en absoluto. Y en cierta parte tienen razón. Digamos porque ellos viven que siguen siendo dependientes de la ayuda humanitaria, que ellos quieren ser independientes, o sea, son gente como nosotros, quieren tener una vida normal. ¿Sabes cuál es el mayor sueño de la gente de allá? Ver un partido del Real Madrid en el Bernabéu. Tal cual. Eso te lo dicen, ¿no? ¿Qué suerte tiene usted que puede ir al Bernabéu? Y digo, pues no hay en la vida. Pues así. No permite la salida más que para temas sanitarios o de formación. Eso de viaje de placer no existe. ¿Alguna Es otra decir, tú imagínate, de hecho no es Palestina, el nombre oficial es Territorios Ocupados de Palestina. Es decir, Israel, el gobierno de Israel es el que, digamos, el que se tiene que encargar de que todo funcione bien en Cisjordania y en Gaza. Es decir, el gobierno israelí es el último responsable de que todo vaya bien, de que no haya... Curioso, ¿eh? Correcto. Otra vez yo. Dijiste que esta gente son musulmanes, ¿verdad? Sí. Vale, y eso no... Hay algunos cristianos también, hay poquitos cristianos, pero los ya, hay. pero la mayoría son musulmanes. Sí. No, el hecho de ser musulmanes no implica en nada el que haya este rencor con los israelíes y tenga algo que ver la religión en toda esta historia. Claro, el tema de la religión ahí está en el centro de todo el conflicto. Vamos. El conflicto, la raíz tiene dos raíces. Una es por toda la historia que ha habido judeo-árabe, ¿no? Y la otra es pues porque le han quitado unos territorios que eran suyos. Es como si vienen aquí y dicen, no, mira, media España va a ser para... Y esa media España se tiene que trasladar a la media España que le dejan, ¿no? Buenas tardes. No, yo creo que no nos haces una idea de lo que allí sucede, porque es en una franja costera, para hacernos una idea, desde Santander hasta Laredo, que hay 2 millones de personas más o menos, Sí. en una franja de 5 Sí. kilómetros más o menos. Es que vamos.
para conceptuarla un poco. Y otra cosa que a lo mejor le pongo en un compromiso, la respuesta israelí bélica la ve proporcional a lo que está sucediendo. Yo ahí. creo que se responde solo eso. Con ver la cantidad de muertos que hay de un lado y de otro. Yo no digo que, o sea, no estoy dando la razón a nadie, ¿eh? A mí, vamos, yo soy absolutamente antibelicista, de un lado y de otro, vamos. Pero eso es, pues como la intifada, tirar piedras por un lado y recibir balas por otro. Pues evidentemente proporcionado como tal no es. Pero bueno, eso es también está implícito en, bueno, pues castiga más y así al castigar más se darán cuenta de que si quieren más van a tener más castigo, ¿no? Eso es un poco el ojo por ojo, el diente por diente, lo tienen muy metido ahí. Pero bueno, eso ellos han ya... ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tere, por favor, me acercas. Bueno, le vamos a hacer ya para terminar al conferenciante un pequeño obsequio en especie, vendrá más adelante. Somos casi vecinos y yo cultivo los mejores tomates de Cantabria. Habrá algún tomate y algún vinazo de la ribera, pero ahora... Están riquísimos los tomates, por cierto. Por favor. Ahora le vamos a hacer entrega. El hablar de hierro en Bilbao nunca se podía, era acaso, y el hablar de medicina en Santander, con una facultad estupenda. Pamplona tiene ahora 2 facultades, pero ha tenido siempre unos médicos excepcionales. Le vamos a hacer entrega con el pañuelico, naturalmente, de 2 libros de 2 médicos. Uno diríamos también altruista y bastante viajero, que participó en campañas por Europa y que fundó la Cruz Roja Española, la cofundó, Nicasio Landa. Fue un gran epidemiólogo, inventa temas quirúrgicos, bueno, de transporte, el mandil Landa para transporte de heridos en el frente, participa en la guerra franco-prusiana, y en la guerra carlista, en Oroquieta, y funda la Cruz Roja Española. Hizo una gran labor y es uno de los históricos. Y luego otro, que sería objeto de un debate, de una conferencia, el tema es polémico, que si Navarro de Tudela ya está de Cascante, que si Aragonés de Villanueva de Sigena. Él cuando se matricula en París y en Lovaina-Ebray siempre dice que es hijo de Navarro de padre español, todavía Navarra no estaba integrada, él precisa eso, que es Miguel Serveta. Tiene monumento en las 2 comunidades y la cosa está ahí, que si de un sitio o del otro. Y por nuestra parte, agradecerte la Pues muchísimas gracias, la verdad. conferencia, creo que todos encantadísimos. Pues muy bien. Un aplauso para él. Tengo que decir que he hecho una cosa bien.